Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Y como decía esta canción, mis hermanos, definitivamente, todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más del Señor. Y yo sé que usted diría también lo mismo. Todo lo que hay dentro de nuestros corazones necesita más del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias porque tu misericordia nos alcanza. Y aunque somos inmerecedores, Señor, tu gracia está ahí presta para nosotros. Gracias por esta mañana, por este día. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí, por aquellos que pueden vernos a través de las redes. Este tiempo está en tus manos, Señor. Ministra nuestros corazones. Habla a nuestras vidas. Que salgamos de aquí, Señor, y no seamos iguales como entramos, sino que pueda haber una transformación en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Anoche yo me reía mucho porque a mí cada vez que me toca hablar frente al público, puede ser mi trabajo o aquí, a mí me dan unos nervios, miren, que ustedes no pueden imaginarse. El día de mi tesis, eso fue, horrendo. Eso era entre la exposición de la tesis y el baño. Ya ustedes pueden imaginarse cómo es que se pone todo aún por dentro. Y yo anoche me reía porque, aunque a mí me cuesta mucho, y aún en mi voz se nota a veces como me pongo de nerviosa, yo me reía mucho anoche porque yo pensaba, yo decía, cada vez que me invitaban a predicar antes, a mí me gustaba porque me ponían mi botellita de agua. Y el anhelo de cada predicador era que le pongan su botellita de agua. Díganme si no es así. Los predicadores, claro, es así. Uno como que uno se sentía como, fresco, mi botellita de agua. Y esta mañana me reí mucho más porque yo dije, bueno, aquí ni la copa ya está. Pero, ¿verdad? Yo espero que hoy yo me gane mi botellita de agua. Ay, mis hermanos, con esto era para que botáramos un poquito el golpe y yo también, y sentimos un poquito más sueltecita y conversar con ustedes de un tema sumamente importante esta mañana. Cuando casi me iba a parar, tomo mi Biblia, tomo la tablet y coloco la tablet dentro de la Biblia y mi esposo me dice, tú vas a usar la Biblia, una hoja y la tablet. Y yo lo miro, él pone ojo como, bueno, nos vamos a las 2 de la tarde de aquí hoy. Pero no, mis hermanos, va a ser, no voy a decir breve, pero nos vamos a ir, no a las 2 de la tarde. En estos días hemos estado mencionando que en el mes de octubre se está celebrando lo que es la reforma, ¿verdad? Nosotros como cristianos celebramos la reforma y yo recuerdo que cuando vi en el calendario que me correspondía esta participación hoy, pensé, yo dije, pero yo hablé justamente de la reforma el año pasado. Y entro a la carpeta donde tengo las reflexiones y veo que tengo el bosquejo ahí. Así que lo saqué, le sacudí el polvo y lo leí y yo dije, bueno, los hermanos deberían ser bastante duros si recuerdan lo que yo dije hace un año atrás. Se vale, ¿verdad? Pero no, yo voy solamente a refrescarle que un año atrás estuvimos hablando acerca de la reforma, de cómo Martín Lutero estaba estudiando diferentes libros de la Biblia, incluidos Salmos, Romanos, y sucede algo en la vida de Martín Lutero, y es que comienza a ver dentro de él una transformación que lo lleva, yo le dije de la botellita,
Gracias. Una transformación que lo lleva a él a entender que algo estaba mal. En ese entonces se estaban pidiendo lo que eran las indulgencias. Ustedes recuerdan que las indulgencias eran aquellas cosas que pedía la iglesia. En ese entonces la iglesia romana solicitaba indulgencias a las personas como paga por tus pecados y serán perdonados. Y esto se estaba haciendo porque era necesario reconstruir o remodelar o reparar la catedral en ese entonces. Sí, están pasando varias cosas que llaman la atención de Martín Lutero, así que él decide y hace una revisión y cuelga en la puerta lo que se llaman las 95 tesis. Dentro de esas 95 tesis, Lutero está expresando varios puntos que van en contra de lo que es la palabra del Señor. Así que el Papa da un decreto contra Martín Lutero diciéndole, bueno, te damos 60 días para que te retractes, para que quites esas tesis de la puerta y te puedas retractar. Pero pasado ese tiempo, Martín Lutero decide no retractarse. Así que Martín Lutero es convocado a lo que se llamaba en ese momento la dieta de Worms. Y la dieta de Worms, mis hermanos, era básicamente una asamblea que estaba constituida por cardenales, sacerdotes, entre otras personas más. Pero resulta que cuando Martín Lutero está frente a esas personas sacan muchos libros, muchas tesis y le dicen, mira, estos libros dicen todo lo contrario a lo que tú estás proponiendo. Retráctate. Y Martín Lutero dice, no me voy a retractar. Sin embargo, ellos le dicen, pues está bien, expresa tu punto. Y a mí me da risa cuando yo leí esa parte, porque yo decía, si a mi esposo le dicen, oye, expresa tu punto, perdí en ahí mismo, porque de que lo convence, lo convence. Entonces le dicen a Martín Lutero, expresa tu punto. Y Martín Lutero le dice, ok, regálenme 24 horas y yo voy a reflexionar y voy a venir ante ustedes. Así que en esas 24 horas hay algo muy interesante que hace Martín Lutero y de eso se trata la transformación que ocurrió en su vida al exponerse a la palabra del Señor. Y es que Martín Lutero va a orar. Él no va a esconderse como quizás Elías en ese momento cuando estaba siendo perseguido por Acab y Jezabel, sino que él va a orar, a hablar con el Señor. Y es interesante la oración que Martín Lutero hace en ese momento. Yo les invito a que la busquen, es una oración un poquito extensa, no le voy a decir hoy porque vamos a trabajar otros puntos y el tiempo corre. Pero luego de que Martín Lutero oró, fue delante de las personas y nuevamente le dijo, no me voy a retractar. Así que el Papa lanza un decreto para destituir a Martín Lutero y, mis hermanos, Martín Lutero regresa a su hogar. Él va de camino a dirigirse a donde él residía y en ese trayecto resulta que lo secuestraron. Muchos creían que fue algo que se trataba del mismo Papa, porque no querían que Martín Lutero continuara expresando esta parte de las 95 tesis. Así que resulta que quienes secuestraron a Martín no fueron, ahora doble porción, ¿no? Es para que no me vuelva a quejar. Gracias. La copa está más linda, ahora quieren todito venir a predicar, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que quienes secuestran a Martín son sus amigos, acompañados, más bien dirigidos por el rey de Alemania en ese entonces. Así que Martín está en ese lugar con esas personas y en 13 días, mis hermanos, tan solo 13 días, Martín traduce todo el Nuevo Testamento del griego al alemán y entonces ahí empieza la distribución
del Evangelio y con este enfoque de las 95 tesis, que se resumen en 5. ¿Las recuerdan? 1, sola gracia, solo Cristo, sola escritura, sola fe y solo a Dios la gloria. Definitivamente esas eran las 5 solas. Esas 95 tesis se resumían en estas 5. Sola escritura, solo por medio de la escritura. Sola fide, solo por la fe Dios salva. Sola gratia, solo la gracia del Señor. Solo Cristo o solo a través de Cristo. Y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Así que en eso consiste la 95 tesis. Y lo que sucedió en la Reforma de una manera resumida. Pero esto sucedió, mis hermanos, por la transformación que ocurrió en Martín Lutero. La transformación que ocurrió en su vida al exponerse a la palabra del Señor. Y es muy interesante porque nosotros a veces no entendemos un poquito eso de qué pasó en la historia, porque los tiempos han pasado. Sin embargo, siempre es bueno recordar de dónde, cómo surgió todo, por qué hoy nosotros tenemos el púlpito en el centro y no lo tenemos en una esquina. Y todo eso, nosotros pudiéramos decir, eso pareciera insignificante. Sin embargo, mis hermanos, esto tiene su significado y esto vino a raíz de la Reforma Protestante. Antes el púlpito era en una esquina, de hecho todavía hay iglesias, y mayormente las iglesias católicas, ustedes ven que utilizan el púlpito en una esquina. Sin embargo, nosotros tenemos el púlpito en el centro. Así que viendo esa transformación que ocurrió en la vida de Martín Lutero y cómo esa transformación de un hombre pudo llegar hasta este tiempo y nosotros mismos seguir disfrutando de esa transformación, vamos a leer Romanos 12:2. Y hay yo le puse aquí la Reina Valera, a ver si me ven, ok, aquí está, porque hay 3 puntos importantes que vamos a ver esta mañana. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis hermanos, en este versículo, este es un versículo muy rico, muy sustancioso, que de hecho si nosotros lo descomponemos un poquito, pudiéramos sacar palabras específicas que nos llevan a nosotros a un aprendizaje por sí solo. En estos versos, Pablo, desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11, está hablando a la iglesia y más bien él hace una defensa teológica de la fe de Cristo, de la vida en Cristo y demás. Sin embargo, es en el capítulo 12 donde Pablo se detiene por primera vez en Romano a dar un consejo. Y miren qué consejo. Pablo está aconsejando, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que en esta mañana estaremos viendo la importancia de nuestra transformación como seguidores de Jesucristo. La importancia de nosotros ser transformados como seguidores de Jesucristo, así como Martín Lutero fue transformado. En este versículo existen 3 puntos importantes, yo los resalté aquí, que podemos resaltar para embarcarnos en lo que es la transformación. El primero es conforméis, no conforméis. Eso es lo primero que nos dice el apóstol Pablo en este versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. No os conforméis. Y cuando Pablo habla y menciona de no conforméis, se refiere a una parte de inconformidad.
no ser inconforme por las cosas materiales, no. Pablo se refiere en este versículo acerca de una inconformidad de tu espiritualidad. Es una inconformidad de tu estar estancado, es desear crecer, es desear ser más como Cristo. Fíjense que a veces nosotros estamos tan cómodos donde estamos que no tenemos esa necesidad y ese anhelo de crecer. No tenemos ese deseo de avanzar, sino que cada domingo venimos a la iglesia, nos sentamos y para nosotros ya eso es suficiente. Sin embargo, el primer consejo que Pablo nos hace es: no os conforméis a este siglo. Mis hermanos, no podemos conformarnos a este siglo, a este tiempo. Es necesario que como creyentes exista un deseo de inconformidad, de mantenerse quietos. Es desear seguir creciendo, desafiar las cosas como cristianos, mejorar nuestra propia vida, desear avanzar, crecer, continuar y de hecho, como dice el texto bíblico, no conformarnos a este siglo, a sus corrientes, a su manera de ver las cosas, a su manera de pensar. No se conformen, mis hermanos, porque este siglo, este tiempo es pasajero. Nuestro deseo de inconformidad debe llevarnos a desear cada vez más la eternidad, desear estar con Cristo Jesús. En esos días yo le decía a mi esposo: ay, ya yo quiero que Cristo venga. Y él dice: no, pero que todavía no hemos tenido hijos. Le digo yo: que venga, porque así no vamos a tener sufrimiento, no vamos a tener dolor, no vamos a tener angustia. Mis hermanos, si hay cristianos que le da miedo desear que Cristo venga, cuando ese debe ser nuestro mayor anhelo, desear que Cristo venga, desear seguir avanzando hacia la estatura de varón perfecto. Necesitamos decir con urgencia qué viene próximo, qué más tiene Dios para mí, qué más quiere Dios darme. Necesitamos, mis hermanos, decirnos qué necesito mejorar. Mientras Cristo viene por su pueblo, por nosotros, ¿qué más necesito mejorar para estar más preparada para cuando Él venga? Mis hermanos, no os conforméis a este siglo. Y el segundo consejo que nos da el apóstol Pablo en este versículo es: transformaos. No conforméis a este siglo, sino transformaos. Y es interesante que en el texto original, en este verso, el apóstol Pablo utiliza una palabra en griego que traducida textualmente significa metamorfosis. Y qué interesante, ¿qué significa entonces metamorfosis? Bueno, lo que cursaron los estudiantes actuales saben mucho mejor que nosotros, los que tenemos un tiempito que ya no estudiamos, pero metamorfosis es una palabra que está compuesta. Meta significa futuro y morfosis significa forma. Entonces pudiéramos decir que básicamente el apóstol Pablo lo que está mostrándonos aquí es nuestra futura forma. Mis hermanos, transformaos. ¿Cuál es esa futura forma del Señor para nosotros? ¿Cuál es la Yajaira que Dios quiere formar, que Dios quiere transformar? ¿Cuál es el Chanel? ¿Cuál es la Altagracia? ¿Cuál es el Esteban? ¿Cuál es la Abigail que Dios quiere transformar? Piensen por un momento, ¿cuál es el Pedro que Dios quiere transformar? ¿Cuál es esa futura forma que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros? Meditemos en esto.
Cuando nosotros meditamos en esta futura forma que Dios quiere para nosotros, entonces va a ocurrir algo. ¿Y ustedes saben qué es? Que vamos a tener un corazón dispuesto a ser transformados. Vamos a tener un corazón dispuesto a avanzar. Un corazón dispuesto a dejar que sea Dios quien transforme todo nuestro corazón. Pensemos ahora, piense ahora usted ahí donde está sentado. ¿Cuál es la forma futura que tú quieres de mí, Dios? Pregúntele al Señor. Hágale esa pregunta poderosa. ¿Cuál es la futura forma que tú quieres de mí? ¿Una Yajaira temerosa o una Yajaira valiente que confíe plenamente en ti? ¿Cuál es la futura forma que tú quieres de mí? Entonces, mis hermanos, déjenme un segundito, que esto es parte del en vivo. Entonces, meditando en esta parte de cuál es esa futura forma que Dios quiere de mí, ya vimos que debemos, ¿verdad?, no conformarnos. Son 3 pasos para la transformación completa: no conformarnos, transformarnos o ver esa vida futura, esa persona futura que Dios quiere de mí. Y en tercero, entonces, en tercer lugar, ¿cómo ocurre la transformación o la metamorfosis en nosotros? Y resulta que es justamente con el tercer punto que el apóstol Pablo menciona aquí, que es a través de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo ocurre esa metamorfosis en nosotros? Va a ocurrir a través de la renovación de nuestra mente. Esto no se trata de cambios exteriores, esto no se trata del color de pelo nuevo que me voy a poner o del color nuevo en las uñas que me voy a poner. No se trata de una transformación exterior, de que era gordita y ahora estoy más flaquita. Mis hermanos, no se trata de eso. Se trata de una renovación interna. Se trata de transformar, de renovar mi corazón, mis pensamientos y llevar mis pensamientos a la manera de pensar del Señor. La renovación de la que Pablo habla aquí es la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Es hacer la voluntad del Señor por encima de mis propios deseos. En estos días yo recuerdo que estábamos en casa, era un jueves de estudio bíblico. Yo estaba súper agotada y Chanel también. Estábamos como, ¿vamos al estudio bíblico o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Pero en un momento la hermana Margarita nos escribió un mensaje: pásenme a buscar. Y yo le dije al negro: vamos. Así que nos paramos, pasamos a buscar a Margarita. Ella se monta en el carro. Mientras vamos de camino, y Margarita dice: definitivamente que a veces nosotros tenemos que ir en contra de nuestros propios deseos. Le pregunto yo a Margarita que por qué, y ella me dice: porque hoy yo no quería venir al estudio bíblico porque me sentía cansada, pero aún así hay que sacar las fuerzas. Y yo le decía: Margarita, pues estamos en la misma, porque nosotros también estábamos debatiéndonos en eso, y gracias al mensaje que tú nos enviaste, también vinimos. Y mis hermanos, con esto lo que quiero decirles es que a veces nosotros tenemos que ir en contra de nuestros propios deseos y sentimientos para hacer la voluntad del Señor, y que se vea entonces esa renovación y esa transformación. Miren, esta parte es muy interesante. Hay varios insectos que sufren metamorfosis. Sabe muy bien esa agua. Pueden seguir poniéndosela a los predicadores. Miren, hay varios insectos que sufren metamorfosis.
Recuerden que dijimos que metamorfosis es algo parecido a transformación. ¿Quién me puede decir un insecto que sufre metamorfosis o que experimenta? La mariposa. ¿Quién más dice? Allá el gusano. ¿Quién más? Las moscas. El alargato. Y si nosotros seguimos mencionando, podemos encontrar muchos más, como los saltamontes, las cucarachas. Señores, las cucarachas, los escarabajos, las avispas y las abejas, las moscas, las hormigas. Claro, yo no soy tan vieja, pero lo conozco. Las ranas también sufren o pasan por un proceso de metamorfosis, pero no vamos a coger el ejemplo de las ranas hoy, porque hay un nombre como medio raro que le dan, tiene su nombre, pero nosotros como dominicanos al fin le ponemos otro nombre a lo que es el renacuajo. Pero no vamos a tomar el ejemplo de la rana hoy, sino, mis hermanos, que vamos a tomar otro ejemplo. Estos insectos, de una manera u otra, no experimentan el mismo procedimiento de metamorfosis. Cada uno sí atraviesa esa parte de la metamorfosis, sin embargo, son diferentes. Y con esto yo reflexionaba y yo sentía cómo el Señor, una vez más, me recuerda, mis hermanos, los procesos de transformación son individuales. Los procesos para ser transformado es un proceso individual que le corresponde a cada uno de nosotros decidir si voy a entrar o no en ese proceso de transformación. Yo no lo puedo decidir por mi esposo. Él debe decidir si deja que el Espíritu Santo le encamine a ese proceso de transformación. Así que existen dos tipos de metamorfosis. Existen dos tipos. Yo no sabía, pero miren lo bueno que es predicar, porque uno tiene que investigar para poder hablarle a ustedes con base y sustento. Así que existen dos tipos de metamorfosis. Yo voy a pasar aquí por medio inteligente, pero no me crean, eso fue anoche que lo googleé. Existen dos tipos de metamorfosis. Está la metamorfosis simple y está la metamorfosis completa. Y lo curioso es que en la metamorfosis simple, el insecto no para de comer y de moverse. En la metamorfosis simple, el insecto que está atravesando este proceso de transformación no para, come, y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve. Cuando es joven, no se reproduce, oigan esto, no se reproduce, no tiene alas, y las alas las desarrolla cuando ya es adulto. Oigan esto. En la metamorfosis, esa es en la metamorfosis simple. El insecto atraviesa este proceso de transformación, pero fíjense cómo en esta parte, en este proceso de transformación sale un insecto joven, pero que necesita seguir desarrollándose y transformándose. Y yo, mis hermanos, voy a dejarle que sean ustedes y el Espíritu Santo que le dé la interpretación de estas palabras. En la metamorfosis completa, el insecto, a diferencia de la simple, no come ni se mueve. El insecto está quieto. El insecto no está comiendo. El insecto no se está moviendo. Se encuentra en una cubierta o una armadura que lo protege. En ese tiempo de transformación, el insecto sobrevive. ¿Saben por qué? Porque aunque no puede comer ni moverse, esa cubierta o esa armadura que lo mantiene a él
encerrado hasta que culmine ese proceso de transformación, es quien lo protege y le provee todos los nutrientes que necesita. En ese tiempo su cuerpo cambia en forma y estructura y termina siendo un insecto adulto. A diferencia de la metamorfosis simple, que el insecto termina siendo un joven, en la metamorfosis completa, el insecto cuando sale se convierte en un insecto adulto. Y vamos a tomar como ejemplo la metamorfosis de la mariposa, que es algo que ustedes conocen. Es algo que ya ustedes han visto, es algo que han experimentado constantemente. Yo básicamente se lo voy a recordar. La metamorfosis de la mariposa pasa por 4 puntos o por 4 etapas. Número 1, el huevo. Cuando, ¿verdad? Están los huevitos para que puedan hacer lo que llamamos larva o oruga. Y yo reflexiono en esta parte del huevo, mis hermanos, porque pienso, y voy a hacer esa comparación, pienso en nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, nuevecito, con todas esas cosas del mundo que teníamos allá, llegamos aquí bien chiquititos, y el Señor entonces nos toma en sus manos y nos va llevando de etapa en etapa. Luego del huevo está la etapa de la larva o la etapa de la oruga. Y aquí es interesante porque la oruga pasa todo su tiempo en una pequeña rama. La oruga no vuela, no se transporta de un árbol a otro árbol. La oruga camina despacio y va comiendo hojas, come hojas, pero no se puede mover mucho. Cuando la oruga está dispuesta y ya ha comido lo suficiente, entra entonces en otro proceso. Sin embargo, mis hermanos, miren, algo que pudiera pasar aquí es que quizás nosotros pudiéramos ser esa oruguita comiendo, pero estamos en un solo lugar. Y pudiéramos sentirnos tan cómodos con esas hojitas que nada más no comemos, que no queremos crecer, no queremos avanzar, no queremos ir a otro lugar y quedarnos solo en esa ramita. Y la ramita hoy en día pudiera ser mi trabajo, la iglesia, mi trabajo, la iglesia, y nos mantenemos en esa ramita, comiendo pequeñas cosas. Sin embargo, cuando sucede eso, cuando nosotros nos conformamos a eso, ¿ustedes saben qué sucede? Sucede que entonces no vamos a poder experimentar el propósito mayor por el cual Dios nos diseñó y nos creó. Si quizás Martín Lutero se hubiese conformado y decir, no, pero esto nada más me lo sé yo no quiero decírselo a más nadie porque después van a decir que yo estoy en contra de todo lo que me han enseñado. Entonces Martín Lutero no iba a experimentar el propósito mayor por el cual Dios lo había elegido. Y para ir adelantando, mis hermanos, el tercer punto de la metamorfosis de la mariposa tiene que ver con el capullo o lo que uno le llama, o lo que se le llama pupa, que es cuando la oruga decide entrar en ese proceso de transformación, ella misma engancha su parte de atrás de una de las ramas y teje un ligero hilo a su alrededor para sujetarse de la rama. Y ahí va entonces creciendo lo que es el capullo. Fíjense que este proceso de la transformación puede ser difícil. Ese proceso de la transformación no es sencillo. Probablemente pasar de un estado a otro estado no sea fácil. Mis hermanos, y cuando nosotros entramos en ese proceso de transformación, va a ser difícil. Tal vez complejo, tal vez doloroso.
pero es necesario que nosotros seamos transformados. Por último, está cuando la mariposa se convierte en un adulto. Cuando somos transformados y culmina cuando la oruga es transformada y culmina ese proceso, la oruga, que inicialmente era un gusanito, ahora entonces es completamente una mariposa. Sin embargo, no es lo bonito de las alas. No es lo bonito de que ya salí del capullo. Lo glorioso de la transformación es, mis hermanos, que la oruga, cuando era una oruga, estaba limitada a un espacio y a un lugar y solamente comía. Pero cuando pasa ese proceso de transformación, resulta que se convierte en una mariposa que puede con sus alas volar mucho más territorio que el que la oruga podía hacer. Ahora la mariposa está cumpliendo un propósito mucho más importante que estar comiendo hojitas en esa rama. Ahora la mariposa va de flor en flor haciendo un trabajo que la naturaleza necesita. Mis hermanos, es tiempo de que pasemos de ser unos cristianos bajo un estándar, unos cristianos apagados, unos cristianos que solamente van los domingos a la iglesia. Necesitamos pasar un proceso de transformación para cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo a cada uno de ustedes a esta congregación. Para cumplir el propósito que Dios quiere. Yo les decía a mi esposo un tiempo atrás, ser cristiano es mucho más que uno ir a la iglesia y ya. Ser cristiano es mucho más que usted leer un solo versículo de la Biblia. Ser cristiano es vivir para Cristo. Y eso va a suceder cuando nuestra mente es renovada y transformada. Así que, mis amigos, mis hermanos, Martín Lutero no solo fue transformado, sino que esa transformación que él permitió que sucediera en toda su vida, llegara a nosotros hoy. ¿Qué área de tu vida necesita ser transformada para que pueda impactar mejor a tu familia? ¿Qué área de tu vida necesita ser transformada para que impacte mucho mejor tu matrimonio? ¿Qué área de tu vida necesita ser transformada para que puedas ser un imitador genuino de Cristo? No os conforméis a este mundo. La transformación es un proceso constante y continuo. Y si nosotros nos mantenemos quietos, solamente como la oruga, comiendo hojitas, leyendo un versículo, yendo los domingos a la iglesia, mis hermanos, va a llegar un momento que le va a pasar, y me voy a reír en esto, le va a pasar como a mi perrito Negrito. Nosotros tenemos un perrito, se llama Negrito, es negrito de verdad, negro, le decimos Negrito porque es chiquito, es un chihuahua. Negrito llegó allá súper flaco, súper flaquito. Nosotros le compramos una comida especial y comenzamos a alimentar a Negrito. Y Negrito come. Sin embargo, sacamos a Negrito solamente una vez al día y ya en la tarde para que haga sus necesidades. Y ha llegado un punto que Negrito está literal, yo le digo, tú estás gordo, a ti hay que ponerte a dieta, porque tú estás comiendo demasiado. Ya esa comida con nutrientes le hizo tanto bien que lo tiene bastante gordo. Pero Negrito necesita salir a correr, a ejercitarse, porque si no, los perritos chihuahua cuando engordan mucho, las patitas se le ponen que casi ni se le ven, y entonces sufren de muchas enfermedades. Y mis hermanos, eso pudiera estar pasando, lamentablemente, y escúchenme la comparación de Negrito, pero es que a veces nosotros nos pasamos el día
comiéndome un versículo, pero no vivo, no lo llevo a la práctica, no lo ejercito, no me parezco más a Cristo. Entonces lo que va haciendo que me va volviendo un cristiano perezoso. Un cristiano que solamente se sienta, un cristiano que ya no predica, un cristiano que ya no respira a Cristo, un cristiano que ha olvidado el primer amor. Un cristiano que pone las cosas materiales por encima de Cristo. Pero cuando somos transformados, pasa todo lo contrario. Esos versículos que me alimentan, yo los llevo a la práctica y el carácter de Cristo se va mostrando mucho más en mí, que los demás pueden ver, sentir y hasta oler que la vida completa de esa persona respira a Cristo. Y este es un trabajo que hace la transformación. Cuando la ira, el enojo, yo lo someto a Cristo y paso ese proceso de transformación. Cuando salgo ya no hay ira. O quizás pasa como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Y no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Así que mis hermanos, con esto quiero terminar. Y es mostrándole un videíto del proceso de la mariposa, para que ustedes vean qué interesante. La mariposa, aun cuando sale del capullo, tiene que tener un momento para empezar a trabajar con sus alas, para que sus alas se vuelvan tan fuertes, pero tan fuertes, que ella pueda volar sin impedimento. Y con esto les recuerdo, la transformación es un proceso constante y continuo. Y está en nosotros pedirle al Espíritu Santo que cada día nos lleve a ese proceso de transformación. Mis hermanos, que Dios les bendiga.